tardes a todos nuestros amigos que nos visitan ahora en nuestra entrevista en línea. El día de ahora traemos el tema de la responsabilidad fiscal en El Salvador. Recientemente FUSADES ha publicado un estudio sobre el tema que se hizo de manera conjunta entre el Departamento de Estudios Económicos y el Departamento de Estudios Legales. Así que el día de ahora nos acompaña el doctor Álvaro Trigueros, quien es director del Departamento de Estudios Económicos, para que platiquemos sobre el tema de la responsabilidad fiscal. Bienvenido. Gracias, licenciada Chorro. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los cibernautas que nos acompañan en esta entrevista. Bueno, realmente este es un tema que nos debería de preocupar a todos, ¿verdad? Porque el tema de la responsabilidad fiscal no es solo para una élite social, no es solo el tema de diputados, sino que este es algo que debería de interesarnos a todos los ciudadanos y hasta el ciudadano de a pie, ¿verdad? Y es por eso que ahora, antes de entrar a hablar del tema de la responsabilidad fiscal, tal vez usted nos puede comentar cómo está el tema del déficit fiscal en el país, que tanto oímos que la deuda crece, que es insostenible y que si seguimos así va a ser preocupante de aquí a un par de años. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, bueno, más que pensar en números, yo creo que lo importante es que todos los ciudadanos entendamos que cualquier individuo, cualquier familia o cualquier empresa, incluso pues el mismo gobierno, no puede funcionar si no maneja sus finanzas de manera ordenada. De hecho, pues, viéndolo como la mayoría lo entendemos de una manera más fácil, el manejo de sus finanzas personales. Si uno gasta más de lo que gana, obviamente pues empieza a endeudarse, primero pide prestado a amigos, algunos pues tienen que devolver el carro que habían comprado, otros les decomisan la casa. En fin, lo mismo le pasa a un país, a un gobierno. Si el gobierno se va endeudando, tiene que dedicar más recursos para pagar intereses y también para ir pagando la deuda, entonces le queda menos para inversión. Por eso cuando estábamos pensando qué poníamos en la portada del documento, nosotros aquí cuando hablamos de responsabilidad fiscal pusimos una brújula porque pensamos que el tema de la responsabilidad fiscal nos da un rumbo, nos da un camino hacia donde debemos seguir, que es mantener ordenadas las finanzas públicas. Pero al mismo tiempo pusimos una serie de fotos. Cuando ustedes bajen el documento por internet, en la portada podrán ver unos niños en una escuela, un niño que aparentemente pues vive en condiciones de pobreza, un médico atendiendo a un niño. O sea que todos estos son temas que al final nos afectan a los ciudadanos. El hecho que el gobierno no mantenga en orden su casa, que no maneje bien las finanzas públicas, tiene impacto en el sentido que después no hay dinero para las medicinas, no hay dinero para las escuelas, o en los casos más graves, no hay dinero para pagar los salarios de los funcionarios y de los maestros o de los policías, como estamos viendo ahorita, y obviamente va creando un descontento social y el país no invierte, no crece, no se desarrolla. Entonces, por eso es importante para los ciudadanos que se entienda que tiene que existir responsabilidad fiscal. Me extendí en la explicación porque me interesa que se entienda que es algo que nos afecta. Claro. Y para entrar pues a la pregunta, usted me decía, ¿cómo está esto del déficit fiscal? Más que entrar en términos de números, creo que lo importante es entender que las finanzas públicas se han desordenado bastante en El Salvador. Estamos con unos niveles de endeudamiento que casi llegan a 13,000 millones de dólares. Eso significa que si lo repartimos entre toda la población, a cada individuo, incluso a los recién nacidos, ya nacen con una deuda de 2,100 dólares. Y para una familia de 8, eso fuera una deuda de más de
$8,000. O sea que en el caso de una familia, incluso si uno ve lo que gana al año, la deuda es más de lo que gana en todo el año. Entonces es una enorme deuda y la deuda al final la tenemos que pagar con impuestos. O sea, ustedes que están viendo ahí atrás de las cámaras van a tener que pagar esta deuda. Bueno, yo también, no crean que me estoy escapando, ¿verdad? Porque nos van a cobrar más impuestos. La deuda hay que verla como el impuesto futuro. Exacto. Y por eso a veces se habla también de equidad intergeneracional, porque lo que hoy estamos gozando de los beneficios de más gasto público, al final lo van a tener que pagar nuestros hijos o nuestros nietos, o si nosotros tenemos una vida larga, también nosotros lo vamos a tener que pagar. Exacto. Creo que usted nos deja bien claro que realmente este es un reto de país que nos tiene que afectar a todos, nos tiene que importar más bien a todos porque nos afecta. Ahora, cuando nosotros hacíamos el documento, yo recuerdo que veíamos experiencias de otros países y entonces se veía que realmente la política de responsabilidad fiscal viene a solventar justamente que un gobierno gaste dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Existen países que se ponen límites a nivel de deuda, otros a nivel de déficit, otros de gastos personales. Entonces, la pregunta aquí sería que luego de haber visto legislaciones en otros países, ¿cuál sería como la fórmula o cuál sería esas reglas que debería de ponerse El Salvador para poder ir orientando a responsabilizarse y gastar bien, sin perder de vista que sabemos que hay ciertas condiciones previas que se tienen que dar y que esto es algo que no se va a dar de la noche a la mañana? Puede ser que se dé a mediano plazo o a largo plazo. ¿Cómo lo ve usted con toda esta historia que tenemos de que venimos cargando un déficit de tantos años atrás y que no hemos logrado hacer algo? ¿Usted cree que hoy con esta iniciativa realmente como FUSADES podríamos incidir a una responsabilidad fiscal que tanto se necesita en el país? Sí, bueno, yo creo que como FUSADES tenemos que ser humildes en el sentido pues que nosotros estamos haciendo una propuesta de una política de responsabilidad fiscal en el que planteamos la necesidad de estas reglas. Quizás vale la pena pues tratar de explicar en qué consiste esto de las reglas. Y es algo muy sencillo. Ustedes lo han oído más de una vez, un famoso consejo que nuestros padres o nuestros abuelos nos han dado en nuestra infancia o cuando estábamos creciendo y nos decían: mira, hijo, lo recomendable es que todo lo que tú ganes ahorres 10%. Entonces esa es una regla financiera. Lo mismo aquí cuando hablamos de regla fiscal, pues una regla financiera para el sector público. Entonces ahí podemos establecer ese tipo de reglas, ¿verdad? En el caso del gobierno, pues se le va a decir no gaste más de lo que gana o se le pone un límite a la deuda. Mire, si usted necesita invertir en una presa hidroeléctrica o en una escuela, pues adquiera deuda, pero que esta deuda nunca sobrepase un porcentaje de sus ingresos, por ejemplo. Entonces, en eso consiste establecer las reglas, que lo que está haciendo de cierta manera es ponerle o rayarle la cancha a los funcionarios públicos para que no se salgan de ahí. Y de esa manera la casa del sector público, las finanzas públicas se mantengan en orden y el gobierno pueda mantenerse funcionando, cumplir con sus obligaciones, invertir en educación, invertir en seguridad ciudadana, invertir en salud pública y de esa manera pues el país se va desarrollando. Pero si no hacemos eso, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, entonces el país no avanza, incluso el país puede retroceder. Entonces es importante que tengamos en consideración que esta es una propuesta y que solo se va a implementar o va a poder ser efectiva en el país en la medida que todos los ciudadanos vayamos comprendiendo que necesitamos este tipo de reglas para que los funcionarios públicos, que son los que usan nuestro dinero, porque los impuestos es nuestro dinero y ese se debe poner a servicio
nuestro, se debe de devolver a la sociedad. Entonces, para que ese dinero se use responsablemente. Exacto. Y también tal vez algo interesante que deberían de saber las personas que nos están escuchando el día de ahora es que esto no es algo que solo le preocupa a El Salvador, sino que nosotros vemos que aproximadamente en 1990 teníamos aproximadamente 5 países que eran los que contaban con este tipo de leyes, y ahora en 2012 vemos que ya hay cerca de 81 países que ya tienen este tipo de leyes. Entonces lo que nosotros podemos ver es que hay un desarrollo realmente a nivel de países que, independientemente sean países desarrollados o países en vía de desarrollo, que están entrando en esta cultura de poner en orden las finanzas públicas de los países. Entonces esto me lleva tal vez a comentar, y aquí pues tal vez le pregunto a Álvaro, ¿cómo podemos garantizar también que si se llegara a aprobar una ley, porque estamos hablando de una política fiscal, pero sabemos que esa política al final se tiene que poner en blanco y negro, y entonces cuando se ponga en blanco y negro se va a traducir en una ley, ¿verdad? En una ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo garantizar que esta no sea una ley que quede como letra muerta, sino que funcione y que funcione bien? ¿Será que se requiere de algún tipo de institucionalidad adecuado, o qué otras legislaciones podríamos pensar que también tendrían que revisarse? O sea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo podemos garantizar como país que si se llegara a aprobar una ley se cumpla? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta que tenemos. Sí, Marjorie, dice que esa pregunta es bastante complicada, porque no debemos ser nosotros tan inocentes de decir que si hacemos una ley de responsabilidad fiscal, como de hecho cerca de 80 países en el mundo ya la tienen, y por eso mismo tampoco la tenemos que inventar. Exacto. ¿Verdad? Ya existen modelos, nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es adaptarla al marco jurídico nuestro. Y tampoco partimos de cero. La Constitución nuestra, desde el punto de vista financiero, es bastante conservadora. Dice que los presupuestos tienen que ser balanceados, pero que se puede autorizar deuda en caso de necesidades con 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa. También pone límites al endeudamiento de corto plazo, porque dice que solo tiene que ser para los descalces que existen a lo largo del año entre ingresos y gastos. En abril entra mucho dinero al Ministerio de Hacienda por la declaración de impuestos sobre la renta, y en diciembre sale mucho dinero por los aguinaldos. Entonces, para pagar a veces los aguinaldos, tal vez es conveniente endeudarse, pero hay que pagarlo en abril, y eso lo establece la ley que se puede hacer. Pero aquí el problema es que aunque tengamos una constitución muy conservadora, no la hemos respetado, y entonces se va desordenando las finanzas públicas. Lo mismo puede ocurrir con la ley. O sea que aquí tenemos que pensar que la ley quizás es un punto de llegada, y se puede convertir el hecho de que la propongamos y que se discuta como un medio para que la sociedad discuta y debata este tema antes de que tengamos una crisis. ¿Por qué digo esto último? Fíjese que muchos países han adoptado reglas de responsabilidad fiscal porque han tenido historias realmente lamentables de crisis fiscales que han significado un costo altísimo para la sociedad. América Latina, por ejemplo, tuvo una crisis en los años 80 que se le llamó la crisis de la deuda externa, porque en América Latina estaban totalmente endeudados a comienzos de los años 80, hasta que llegaron al punto que ya no podían pagar. Entonces países como México, no me acuerdo cuál otro, Argentina creo, se declararon en mora. O sea que dijeron ya no vamos a pagar la deuda, y eso significó para América Latina lo que se conoce como la década perdida. O sea, estos problemas tienen unas consecuencias tan graves y hacen retroceder tanto a los países
Y precisamente estos países que tuvieron esas grandes crisis, nosotros aquí no lo vivimos porque estábamos con una crisis peor todavía, que era el conflicto armado. Pero en América Latina otros países lo vivieron, incluso Costa Rica, pues, que es un país democrático y no tuvo guerra, pero tuvo crisis de deuda. Y eso les hizo reflexionar y eso los motivó a ir moviéndose hacia reglas fiscales. Chile fue pionero en los 90s, donde comenzó sin una ley, sino que nada más fue la voluntad de un presidente, creo que fue el presidente Lagos, sí, que dijo que él iba a cumplir una regla fiscal de tener un superávit, es decir, que iba a gastar menos de lo que entraban como ingresos y iba a crear un fondo de estabilización. Y desde entonces Chile se ha convertido en una referencia en términos de manejo de las finanzas públicas. Entonces, la ley quizás nos va a servir como para discutir el tema, para que como sociedad pues lleguemos a considerar que si nos queremos desarrollar, tenemos que marcar la cancha a los funcionarios para que hagan su trabajo dentro de esas restricciones, que si nos salimos de ellas vamos a retroceder. Entonces, ojalá que este esfuerzo que estamos iniciando ahora sirva para discutir y debatir antes de que tengamos una crisis seria y que nos obligue a hacer las cosas de una manera no muy grata. Sí, realmente con lo que usted dice creo que es importante rescatar dos cosas. Primero, de que las experiencias internacionales están, entonces no tenemos por qué venir a inventar algo, ¿verdad? Más bien sabemos también que las experiencias internacionales son orientadoras, no es que El Salvador va a copiar una ley y va a pretender que no funcione como le ha funcionado a otros países. Y tal vez lo otro importante sería preguntarnos cuáles serían como esas condiciones previas que tienen que darse en el país para poder realmente hablar, porque creo que a todos los países les ha pasado, ¿verdad? Que es un reto tan grande que no se puede, como usted decía, ser ingenuos y creer que todo esto se va a arreglar por una ley, sino que más bien es ver cómo ir dando pasos, ¿verdad? Uno a la vez. Entonces, sí, si nos hacemos la pregunta, Álvaro, ¿cuáles serían esas condiciones previas que necesitamos en el país para poder creer que estamos listos para tener una política de responsabilidad fiscal? Sí, bueno, en primer lugar, creo que al igual que una persona que está sobreendeudada o al igual que una persona que sufre de alcoholismo, se necesita primero reconocer el problema. Entonces, ese es como el primer paso, que tenemos que reconocer que estamos en una situación de crisis fiscal grave y que tenemos que dar algunos pasos para que se nos crea que realmente queremos resolver el problema. O sea, no basta nada más decir sí, tenemos el problema, sino que tenemos que dar unas muestras. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que ir pensando cómo vamos a reducir los gastos o cómo vamos a incrementar los ingresos para poder balancear las finanzas públicas. De esa manera, entonces, estamos enviando señales que tenemos la voluntad para resolver el problema. Otra de las condiciones previas que se necesitan es que la población, la ciudadanía, entienda la importancia de que las finanzas públicas estén sanas, que es importante para mantener el gasto en salud, en seguridad, en educación, en cosas básicas, la inversión pública. Entonces, la ciudadanía. Otro tema muy importante de condición previa es el factor de la transparencia. O sea que se necesita que el uso de los fondos públicos sea transparente. Por ejemplo, en nuestro caso, un paso en la dirección de generar estas condiciones previas fuera proponerse que la ley de acceso a la información pública entre en plena vigencia con todo vigor, que es algo que aún no está ocurriendo. O sea, pero ahí hay un paso bien concreto en el que podemos ir creando el clima para que exista estas condiciones previas.
Y el otro punto es que la sociedad decida pues que quiere plasmar estas reglas en un marco legal, en una ley, pero ese ya es como el punto de llegada, y esa misma ley tiene que contemplar de que en la actualidad no estamos en esas condiciones y que entonces tiene que plantear como una ruta para que en el momento se pueda llegar a una situación en que la regla se esté cumpliendo. Porque, por ejemplo, ahorita podemos poner que la regla sea que tengamos un déficit de 1%, pero el déficit es 4% y no lo vamos a cumplir este año ni el otro, sino que tenemos que tener una hoja de ruta que nos lleve a un año determinado a partir del cual esa ley ya se esté cumpliendo y no volvamos a caer en los problemas que estamos cayendo hoy. Usted mencionaba algo importante que es el tema de la transparencia. Realmente como FUSADES hemos sido pioneros en impulsar la transparencia y qué más que en toda la gestión de los fondos públicos. Y esto me lleva a hacerle una pregunta. ¿Está el índice de presupuesto abierto donde hace un ranking de qué tan abierto es o qué tanta información da un país a la hora de hacer su presupuesto? Entonces tal vez para que sepan todas las personas que nos están escuchando, ¿en qué ranking estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos hace falta? ¿Y qué podríamos hacer también para mejorar? ¿Será que la ley de transparencia realmente nos va a ayudar a mejorar esos índices que tenemos actualmente? Sí, bueno, ese es uno de los aportes que se ha tratado de hacer con este documento, es recoger ese tipo de información y ponerla a disposición pues, de los salvadoreños, aunque es información pública porque está en internet. Pero aquí en el documento, ustedes en la página 13 pueden encontrar la gráfica donde se observa que El Salvador se encuentra con unos niveles bastante bajos de acceso a la información en lo que es el proceso presupuestario. Dice que tenemos información mínima, o sea, eso apenas está después del nivel en aquellos países que tienen poca o ninguna información, y nosotros estamos en el segundo nivel, que es mínima. Luego hay 3 niveles arriba de nosotros en los que tiene alguna información, en los que proporcionan información significativa y en los que tienen amplia información. Entonces ahí nosotros todavía estamos tan lejos que tenemos que subir 3 gradas para llegar a esas condiciones ideales de acceso a la información y de transparencia en el proceso presupuestario. Entonces, así nos encontramos, estamos con un bajo desempeño y ojalá que podamos subirlos. De hecho, es factible y además es lo correcto porque son fondos públicos, son nuestros impuestos que salen del salario nuestro que nos descuentan cada mes o de los que tienen empresas pues que tienen que pagar al Ministerio de Hacienda, o que pagamos con el IVA cada vez que vamos a comprar al supermercado o cualquier negocio formal. Bueno, yo creo que realmente para FUSADES este es un gran reto, pero también para toda la sociedad civil, ¿verdad? Creo que este es un trabajo de todos y nosotros este día quisimos pues compartirles un poco de lo que hemos estado analizando. Realmente sabemos que todos añoramos tener un país donde las finanzas públicas se lleven a cabo de una manera ordenada, que sean bien ejecutados todos los gastos, pero también sabemos de que no podemos vivir de añoranzas, ¿verdad? Sino que se tienen que tomar decisiones de país y tal vez esta es una decisión importante. Y pues la pregunta sería si estamos listos o si es muy tarde más bien para tener una ley de este tipo, y la respuesta es que no, realmente estamos a tiempo. Lo que no podemos es seguir perdiendo el tiempo y no hacer nada, ¿verdad? Así que yo creo que usted ha sido pues muy ilustrativo en todo lo que nos ha compartido. Queremos agradecerle su tiempo y también agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron y los invitamos a que en nuestra página web descarguen el estudio de política de responsabilidad fiscal y los esperamos el otro viernes a la misma hora. Tengan una feliz tarde.